Ya, empecé nuevamente la grabación. Ya. Entonces quiero, chiquillos, que a la medida de lo posible abran su Excel, ¿ya? Y hagan este ejercicio, ¿ya? Yo no lo voy a hacer. Espero que ustedes lo hagan. Entonces, copien los intervalos que ya están hechos, ¿ya? O sea, la pega está semi hecha. Entonces tenemos el sueldo en miles de pesos. Entonces, ¿qué dice el ejercicio? La siguiente tabla corresponde a los sueldos en miles de pesos que paga en la actualidad una empresa comercial. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos los intervalos, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y tenemos la cantidad de empleados. ¿Ya? ¿A qué correspondería la cantidad de empleados? Chiquillos. ¿La población? No. En este caso, esta columna, ¿a qué correspondería la cantidad de empleados? Por favor, hay alguien que tiene como el micrófono abierto que no está. A la frecuencia absoluta, o sea, sí, absoluta. Sí, exactamente, súper bien. Corresponde a la frecuencia absoluta. ¿Ya? Entonces, al tener la frecuencia absoluta podemos determinar todo, chiquillos. ¿Ya? Entonces, después, ¿qué tenemos que determinar? Yo empezaría por la cantidad total de empleados, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque después de la frecuencia absoluta tengo que calcular la frecuencia relativa. ¿Sí o no? ¿Me siguen? Ahora estoy Sí. viendo el chat, así que me pueden contestar por el chat. La frecuencia absoluta corresponde a la cantidad, en este caso, de empleados que ganan un sueldo entre un rango, ¿ya? En este caso, la frecuencia absoluta, Leslie, te la dan, así que no hay que calcularla, pero más adelante vamos a ver un ejercicio donde la vamos a determinar automáticamente, ¿ya? Pero aquí te la están dando. Por lo tanto, teniendo la frecuencia absoluta, podemos sacar la frecuencia. Les ayudo con el ejercicio anterior. Relativa, ¿no es cierto? Que es H minúscula. ¿Y cómo se saca la frecuencia relativa, chiquillos? Dividiendo la cantidad de empleados por el total. Exacto, súper bien. Por lo tanto, creamos una nueva columna al lado, H minúscula, en donde va a ser la división entre los 35, ¿no es cierto?, partido por el total. Y el total, ¿alguien lo sacó? El total lo podemos colocar acá abajo como una suma, autosuma, lo que quieran. ¿Me siguen, chiquillos? ¿Están muy perdidos? La verdad. 400 total de empleados. Súper, súper, muy bien. Por lo tanto, la primera frecuencia relativa, ¿cuánto va a ser? 35 dividido en 400. Y eso lo podemos hacer con fórmula, ¿no es cierto? Y para poder arrastrar la fórmula, nos conviene dejar fija los 400, ¿no es cierto? Así. A ver, voy a copiar esto en un Excel. $11,42 me dio. ¿Ya? ¿Alguien más le dio? El primer dato Sí. me dio 9%. Ya, ese está mejor. Pero 8,75.
Perfecto. Juguemos con un decimal nomás. ¿Saben cómo hacerlo? Botón derecho, ¿no es cierto?, en todos los valores. Y nos vamos a formato de celda, porcentaje, y le colocamos posición de decimales 1. Por lo tanto, la primera frecuencia relativa va a ser 8,8, tal como dice Leslie. Muy bien. Entonces, teniendo eso, chiquillos, podemos arrastrarlo. ¿Cuál será el siguiente? La siguiente frecuencia absoluta. 20%. Súper. Muy bien. Súper bien, chiquillos. ¿Alguien está muy perdido? Con confianza. Mira, aquí tengo, no sé si están viendo el Excel, ¿no es cierto? Aquí lo tengo, ya. Entonces, aquí tenemos la frecuencia absoluta, ¿ya? Que es toda esta columna. ¿Van viendo? ¿Sí? En el chat me dicen... No puedo ver el chat. De repente puedo ver el chat y de repente no puedo ver el chat. Ya, Jimena está perdida. Daniela igual. Ya. En este ejemplo nos dan simplemente esto. Lo voy a dejar acá abajo para no confundir. ¿Ya? Por lo tanto tenemos el rango, los rangos, y tenemos la frecuencia absoluta, que es la cantidad que está dentro de este intervalo. ¿Ya? Por lo tanto, la siguiente cosita que puedo sacar es la frecuencia relativa, que es H minúscula. ¿Van viendo? ¿Sí? Por lo tanto, esto correspondería a... Bueno, tengo que sacar el total. Aquí tengo que sacar el total. Y el total es la suma de todos estos valores. Le vamos a colocar aquí total. Por lo tanto, esta frecuencia va a ser la división entre esto, ¿no es cierto?, dividido en el total, pero el total yo les dije que conviene bloquearlo. Y copio o arrastro hacia abajo. Me está dando unos valores extraños. ¿Por qué? Porque no está configurada la celda en porcentaje. Pero yo voy botón derecho, ¿no es cierto?, formato de celda, porcentaje, y vamos a trabajar con un decimal. Hay varios compañeros que ya lo sacaron. ¿Vamos bien ahí? ¿Sí o no? Necesito ir un poquito más rápido, chiquillos, porque como son... Dicen que sí por el chat. Ya, súper. Teniendo estas dos cositas, ¿qué puedo sacar? La frecuencia absoluta acumulada, ¿no es cierto? Y esto, ¿cómo lo saco? Este dato lo copio, ¿no es cierto? Y este dato va a corresponder a la suma de esos dos. Y este dato va a corresponder a la suma de esos dos, ¿no es cierto? Y este dato a la suma de esos dos. Es decir, la suma anterior más la siguiente frecuencia acumulada. ¿Correcto? Por lo tanto, lo tengo acá. Y la frecuencia relativa, lo mismo. Voy a ir sumando con el anterior. Aquí repito, porque no tengo nada anterior. Luego tengo 20%, por lo tanto es 20% más 8,8 son 28,8. Si reviso la fórmula, está correcto. ¿No es cierto? Y esta fórmula, teniéndola así, la puedo arrastrar. O sea, yo creo esta fórmula, me conviene crearla en la segunda celda, y luego arrastro nomás. ¡Pum! Y ahí lo tengo. ¿Lo completaron?
Sí, profe. Ya. Súper. Entonces, ustedes tengan, les voy a mostrar nuevamente, ya tengo los rangos y todo, tengo la tabla de frecuencia y les voy a compartir ahora el PPT porque nos preguntan unas cosas. Tenemos que identificar, ¿ya? Algunas cositas. Ya. Por lo tanto, la primera pregunta dice, identifique población y variable. Ayúdenme con eso. ¿Cuál sería la población y la variable? Ya dicen población los sueldos, variables los sueldos, ¿ya? Profe, población, los empleados, variable los sueldos. Y es cualitativa, esa que no se mueve, no me acuerdo cómo se llama. Recuerden que la variable es lo que va cambiando, por lo tanto, si vemos la respuesta, la variable va a ser los sueldos. Los sueldos varían. Recuérdense con eso. Y la población va a ser la cantidad de empleados. ¿Ya? Tal como lo dice la compañera, muy bien. Y bueno, la clasificación va a ser cuantitativa continua, eso lo sabemos, ¿ya? El segundo paso, complete la tabla de frecuencias, ya lo hicimos, lo acabamos de Profe, hacer, ¿sí? ¿es cuantitativa continua indiferente que los montos sean enteros? Ujú, ¿sí? Veamos la PPT-1, ¿se acuerdan? Voy a abrir la PPT-1 que parece que ahí están el tema de... Espera un poquito, voy a compartir PPT-1, nos vamos a la PPT-1, ya. Ya, tenemos cuantitativa y cualitativa, ¿no es cierto? Y la cuantitativa continua, ¿ya? Puede haber valores entre medio. Y la discreta, no. ¿Ya? Recuerden el ejemplo de los hijos. Por lo tanto, voy a compartir de nuevo la otra PPT, ¿ya? Y esto correspondería a una cuantitativa continua, ¿por qué? Porque pueden haber valores entre medio. Es natural, por así decirlo. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, súper. Entonces interpretemos estos valores. Frecuencia absoluta número 2. ¿Qué nos dice la frecuencia? ¿Qué valor tiene la frecuencia absoluta 2? ¿Qué valor nos dio, chiquillo? 80. Sí, 80. ¿Y cómo podríamos interpretar eso? Que 80 empleados ganan aproximadamente más de 400 y hasta 440.000 pesos. Súper bien, excelente, muy bien, te felicito. Eso es la interpretación. ¿Ya? La frecuencia absoluta acumulada F3, ¿qué valor nos dio, chiquillo? 219. ¿Ya? 219, correcto. ¿Y cómo podríamos interpretar eso? Que son 219 empleados los que ganan hasta 480.000 pesos. Súper, muy bien. Perfecto. El H3, la frecuencia relativa, H3, ¿cuánto nos dio, chiquillo? 26%. 26%. ¿Cómo lo podríamos interpretar? Que el 26% de los trabajadores gana entre 360 y
480. Sí, correcto. Hasta 480.000 pesos, ¿no es cierto? Porque el primer intervalo es cerrado. Ese es el único caso en el que el intervalo, el primer límite inferior es cerrado. Por lo tanto, como bien dice el compañero, ganan entre 360 hasta 480 pesos. Ya. Y el H5, ¿cuál es el valor y cómo lo podríamos interpretar? La frecuencia absoluta acumulada. Ah, no, perdón, aquí hubo un error, que en el H3 la interpretación, estaba paviando, es un 26%, por lo tanto nos dice, la interpretación correcta sería que los trabajadores ganan, un 26% de los trabajadores ganan sobre 440.000 pesos hasta 480.000. Esa es la interpretación correcta. Porque no abarco la frecuencia relativa. No abarco los datos anteriores, pero sí la frecuencia relativa acumulada. Ah, ¿Ya? ¿Se entiende? ¿verdad, profe? Me gilé, lo Sí. siento. No, yo también me volé. No, don't worry. ¿Ya? Entonces, la interpretación del H5, ahí involucraría, el H5, ¿cuánto nos da, chiquillos? Ayúdenme. 93. 93% les da. Sí, 93. Ya. Y eso significa que el 93% de los trabajadores ganan hasta 560.000 pesos, ¿no es cierto? Ahí estoy involucrando a todos los anteriores. ¿Se entiende? Entonces aquí tenemos las respuestas y las interpretaciones. ¿Ya? Por lo tanto, quiero ver el tema de esta base de datos monstruosa. ¿Ya? ¿Cómo se trabaja esto? Este engendro. La copiamos. Voy a compartir ahora el Excel. Ya, y aquí tengo la base de datos. ¿Van viendo? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Lo ven bien? Sí, Ellos, ya, sube. Sí, profe. Ya, por lo tanto, tengo la base de datos enterita. ¿Ya? Y voy aplicando las fórmulas, ¿no es cierto?, que nos salen en el PPT. ¿Se acuerdan? Las primeras fórmulas que vimos. Ya, la primera fórmula es la cantidad de los datos. Y la cantidad de los datos, simplemente lo arrastro todo, lo selecciono todo y me dice que son 200. ¿Ya? Entonces son cantidad de datos 200. ¿Ya? O también puedo ocupar la opción contar. ¿Ya? Ningún problema. El número de intervalos. El número de intervalos se saca con esta fórmula. ¿Ya? Vayan ustedes, no sé si tienen la base de datos. No sé si la pueden copiar desde el... O sea, se puede copiar desde el PowerPoint al Excel para que vayamos trabajando juntos. Sería lo ideal. ¿Lo pueden hacer, chiquillos? Profe, siempre es 1 más 3.3. Sí, siempre. 3,3. Como una fórmula estándar. Ok, gracias. ¿Ya? Ya. ¿Lo están haciendo, chiquillos, no? ¿Pudieron copiarlo? sí. Ya, súper. Entonces colocamos la cantidad de datos, nos da 200 ya, el número de intervalos y hacemos esta fórmula, que está en el PPT. Igual, redondear, paréntesis, 1 más 3,3 por logaritmo de 10, que el logaritmo de 10 les va a salir automáticamente, paréntesis,
200 porque la cantidad de datos es n. Punto y coma, el criterio que es 0. ¿Ya? Porque no quiero decimales para el número de intervalos. Recuerden que el número de intervalos va a ser esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Ya? Para eso me va a servir. El valor mínimo, chiquillo, entonces, igual mínimo, ¿no es cierto? Paréntesis y selecciono todo el intervalo. ¿Ya? Ahí está seleccionado todo el intervalo. ¿Correcto? ¿Se entiende? El valor máximo es 205,8. ¿Y cómo lo saco? Igual max todo el intervalo. ¿Ya? Simplemente estoy siguiendo las mismas fórmulas del PPT. Estas, mira, se las voy a mostrar. Estas fórmulas, chiquillos. ¿Ya? ¿Me siguen? Por favor, contéstenme. ¿Aló? ¿Chiquillos, me escuchan? Sí, profe, vamos bien. Sí, sí, profe. Sí. Vamos. Sí, profe. Ya, muchas gracias. Volvemos al Excel. Ya. Volvemos al Excel, entonces saqué el valor máximo, perfecto. ¿Y qué me falta? Sacar el rango, que es la diferencia entre el máximo y el mínimo. Aquí está la fórmula. Pesco esos dos, ¿no es cierto? 205,8 menos 33,33. Me gusta jugar con celdas, por lo tanto le coloqué la celda. La diferencia de las celdas. Y la amplitud del intervalo, chiquillos, es, como dice la fórmula, redondear punto más, paréntesis, el rango, ¿no es cierto? Dividido el número de intervalos. Tiene lógica porque dice ya, el valor total de todas estas cositas, la diferencia va a ser 172. Por lo tanto, ¿cómo lo puedo distribuir bien en intervalos? Dividiéndolo por 9. ¿No es cierto? Tiene un poco de sentido la lógica. Y punto y coma, el número de decimales. Que vamos a trabajar con 2. ¿Por qué? Porque en la base de datos tenemos algunos datos que tienen 2 decimales. Súper bien ahí. ¿Ya? Por lo tanto, teniendo esto, y quiero que lo vayan completando después en la casa si es que no alcanzamos, ¿qué podemos hacer? Realizar los intervalos, límites. Los límites inferiores y superiores, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cómo hacerlo? Primero parto con el mínimo valor, 33,3, y le voy sumando el 19,17, que es la amplitud del intervalo, que la copié aquí arriba, porque soy un poquito desordenado. ¿Ya? Por lo tanto, el primer valor me da 52,5. Repito acá el 52,5 y hago la fórmula que es este valor más este bloqueado, ¿no es cierto? 19,17. Es decir, es la suma del límite inferior más, ¿no es cierto?, la amplitud del intervalo. Siempre se va a ir repitiendo esa fórmula. ¿No es cierto? Entonces, si yo arrastro esta fórmula, la tengo bien creada aquí, la copio o la arrastro, ya llegamos a eso. Y el valor final es 205,86, que me tiene que dar, que tiene que coincidir con este. Ya, perfecto. ¿Y me siguen? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Porque nos van quedando 25 minutos. ¿Vamos bien, chiquillo? Todo bien. Todo bien, ya.
Entonces, ¿cómo saco la frecuencia acumulada aquí? Aquí empieza a jugar el tema de lo que habilitamos. Seleccionamos esto. Vamos a datos. A análisis de datos. ¿Ya? Y aquí le podemos colocar histograma. ¿Ya? Y en histograma, el rango de entrada va a ser esto. Toda la base de datos. ¿Ya? El rango de clase va a ser los límites superiores considerando el título. ¿Correcto? ¿Quiere rótulos? Sí, porque selecciona el título. El rango de salida, pum, lo quiero, por ejemplo, aquí, que no me moleste. Súper. Y porcentaje acumulado, ya, perfecto. Y crear un gráfico también me puede servir. ¿Ya? Me tiró el gráfico por acá. Ya, un poquito desordenado. Pero tenemos los datos. Y magia, aquí tenemos la frecuencia acumulada. ¿Ya? Que va a corresponder a esto. Por lo tanto, lo que hacemos es eliminar esto, el último, porque no me representa ningún valor. Selecciono la frecuencia, copiar, y nos vamos arriba, pegar. ¿Ya? Y ahí tenemos la frecuencia acumulada, chiquillos. Y esta cosa también me muestra la frecuencia relativa. ¿Ya? ¿Se fijan que está ahí? ¿En porcentaje? ¿Sí? ¿No? ¿Chiquillos? Sí, Pero esa profe. es la frecuencia acumulada. Sí. Esta es la frecuencia acumulada y esta es la frecuencia relativa. ¿Ya? Me entregó automáticamente las dos cositas. Por lo tanto, esa frecuencia relativa también la copio arriba. Me avisa que me quedan 10 minutos, así que voy a tener que realizar una nueva sesión en un ratito más para pasar la lista. Ya, pero yo les voy avisando. Y al tener estas dos cositas, puedo realizar la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia absoluta relativa. Y al desarrollar la frecuencia absoluta acumulada, tengo que llegar al total, ¿no es cierto? Que van a ser los 200 datos. ¿Correcto? Y la frecuencia relativa, también al ir sumándola como método de comprobación, me tiene que dar un 100%. Eso es. En eso consiste esta clase, chiquillo. ¿Ya? Profe, pero la que resultó en el histograma es la frecuencia acumulada, no la frecuencia relativa. Exacto. La frecuencia acumulada. Pero también ahí podemos ir modificando un poquito esas cosas para que también podamos tener un gráfico de frecuencia relativa. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Profe, ¿puede repetir de dónde sacó los datos en análisis de datos para el histograma? Sí. ¿Ya tiene habilitado el análisis de datos? Sí. Ya. Por lo tanto, análisis de datos, ¿ya? Y nos colocamos el valor histograma, para que nos entregue un histograma, ¿no es cierto? Y también los datitos. Le damos a aceptar, ¿ya? Entonces nos pide el rango de entrada. En el rango de entrada voy a seleccionar la base de datos, ¿no es cierto? ¿Me sigues? Luego, en el rango de clase, recuerden, rango de clase siempre el límite superior. Por eso es importante sacarlo a mano. ¿Ya? Y tiene que estar bueno. ¿Cómo compruebo más o menos que esté bueno? Porque tengo que llegar a un valor máximo. Luego le coloco rótulos porque yo al seleccionar el límite superior fue con el título, ¿no es cierto? El rango de salida va a ser la celda en que yo quiero que me muestre los resultados, ¿ya? Yo lo ocupo en la misma hoja. Y luego le coloco porcentaje acumulado, que se va a hacer, obviamente, la frecuencia relativa acumulada, ¿ya? Y
crear un gráfico. Profe, pero en el que calculó usted, no dio los acumulados, usted dio el absoluto y el relativo en el de más abajo. Sí, aquí no me dio, chiquillo, la frecuencia absoluta y aquí la frecuencia absoluta acumulada, ¿no es cierto? Ahí sí están los acumulados, pero en el que usted hizo más abajo, nos da el 34 y el 17, o sea, no, nos da Sí, los minúsculos, los que eso están es, en minúsculas. eso es lo que quería ver, sí, exactamente, muchas gracias. Que para sacar la frecuencia relativa normal, ya, tengo que, obviamente, hacer la división entre la frecuencia absoluta sobre el total, y el total es 200, ¿ya? Por lo tanto, hice esa fórmula y me dio esa frecuencia relativa. Pero, profe, ¿Sí? ¿se puede habilitar el histograma para que dé F minúscula, F mayúscula, H minúscula y H mayúscula? La idea es que no. La idea es que lo saquen a mano. ¿Mm? Ok. ¿Ya? Entonces, bueno, en el histograma podemos maquillarlo un poquito, ¿ya? Una compañera me dio una observación, ya, que en la creación de gráficos podemos, decía, me parece, ¿cómo me colocó? Ay, no recuerdo. Que eran tablas. Bueno, yo ocupé una tabla, aquí les voy a mostrar, chiquillo. Insertar gráfico. Ahí está, eso sí, me acordé. Insertar gráfico de columna o de barra. Ya tenemos dos alternativas. Y en una pregunta salía gráfico de barra. Y se lo consulté a una colega, oye, pucha, sí, es gráfico de barra, pero lo ideal nosotros es que trabajemos en gráfico de columna, ¿ya? Que quede así. ¿Ya? Aunque diga de barras. Por favor, utilizarlo así, en columna. ¿Ya? Es más fácil para nuestra lectura de estadística. ¿Perfecto? Entonces esa ha sido la clase, chiquillo, y voy a pasar la lista, voy a buscar la lista, que la tengo en otro lado. Vengo en un minuto. ¿Ya? Ya, volví. Muchas gracias por la espera. Entonces, yo a partir de esta clase les voy a mandar el laboratorio número 3 y ustedes lo van a realizar, ¿ya? Y a diferencia de los dos anteriores, no voy a mandar el video, porque si mando el video, la verdad es que la motivación de los alumnos no es muy óptima, porque van a empezar a ver los resultados antes de pensarla un poquito. ¿Perfecto? Por lo tanto, por favor, respóndanme vía Pero esta chat. clase la va a mandar grabado igual. ¿Sí? Ya, vale, eso bacán. Ya. Entonces, por favor, vayan contestándome vía chat o por micrófono, ¿ya? Entonces tengo a Carolina Aguilar. ¿Presente o ausente? Carolina Aguilar. Ya. Camila Altamirano. Camila. ¿Me escuchan, no es cierto? Sí, pero parece que no están. Ya. No, pero la Camila estaba conectada. En delante estaba conectada. Ya. Y ahora no Estuvo está. participando. Estuvo participando, no sé. Ya. Perfecto, muchas gracias. Luis Amaro. Igual ustedes vayan ayudándome si es que los ven, ¿ya? Para irlo haciendo más rápido. Luis Amaro. No está, ya. Naroja. Acá, profe. Ya.
Matías Contreras. Matías Contreras. Felipe de Villegas. Felipe. No. De Villegas. No. Catherine Espinosa. Catherine Espinosa. Profe, también estaba en el chat la Cari también. Ya. Andrea Fritz. Acá, profe. Ya. Rodrigo Gajardo. Elizabeth Gatica. Ya, Rodrigo presente. Elizabeth Gatica. La Eli también estaba conectada. Ya. Félix Madrid. Acá, profesor. Jimena Martínez. Acá, profe, presente. Christopher Muñoz. Felipe Osorio. Presente, profe. Ya. Pedro Poblete. Daniela Quesada. Presente. ¿Y Pedro? Ya. Héctor Ramírez. Joana Rojas. Presente. Ya. Profe, el Héctor también lo vi conectado antes. Ya. Me queda menos de un minuto, así que se va a cortar, lamentablemente. Ya. Y si se corta voy a tener que crear otra. Francisca Sáez. Ya. Daniela Torres. Chiquillos, voy a crear otra, ¿ya? Y por favor, los que faltan, conéctense. Voy a mandar la guía número 3, ¿ya? Acá.